Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días, arquitecto Miguel Ángel de Estratega Urbanistas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, buen día. Aquí estamos en una edición más. Encantados de estar en Guadalajara, Sí, Jalisco, rancho jóvenes. contento. Rancho Contento. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, maestro? Mira, el cliente nos hizo una encomienda de renovar estos espacios. Esta casa, cuando la adquirió, pues ya estaba muy deteriorada. De por sí es una casa ya vieja, ha de tener sus 50 años. Entonces, la intención de nosotros fue revivirla, pero mantener esos toques rústicos del espacio para armonizar. Decidimos darle unos toques súper rústicos. En este caso, optamos por materiales naturales y tenemos un espacio que es de transición. Entonces, ese espacio, además de fungir como transición entre lo rústico a lo moderno, nos sirve también como de remate visual. Gusten, pasen para que nos acompañen. Adelante. Casa de un nivel para todos, jóvenes. Bienvenidos. Ven qué bonita esta estructura. ¿Esta la hicieron ustedes también? Sí, sí, sí. Hicimos los pergolados, este es con viga de 10 pulgadas y metimos parota. Nada más que aquí tuvimos problemas de humedad y se cambió tiene WPC ya. Pero Ah, acá adentro la intención era así. fíjense, ese es un buen tema, ¿verdad? El WPC te da la apariencia y te protege un poco más contra la humedad. Sí, sí, sí. Quedó bien la estructura, ¿eh? Es toda una viga metálica, Sí, de ¿verdad? 10 Los pulgadas, apoyos. aparente todo, con un ligero volado de 1 metro. Sí, por el tema de las restricciones tuvimos que quedarnos la columna un poquito más atrás. Se ve bien, ¿eh? Le da un buen Sí, toque. y pues la idea, te digo, era manejar todo de este tono en parota natural. Pero, pues, acá sí tuvimos problemitas con la humedad y se cambió, pero, pues, ya aquí sí tenemos ya el elemento natural, manejando esa, te digo, esa transición entre lo rústico a lo moderno, y además el espacio nos sirve de remate visual. Entonces, entras, te remata aquí un jardín mexicano, para también la idea es de que el espacio sea como una casona con los patios centrales. Entonces, por eso optamos también por dejarlo así, que es un jardín mexicano, elementos de aparentes como la piedra San Andrés en corte guillotina, y le dimos un acomodo de canto. Tenemos también acá un elemento para que le haga contraste a lo que es a las plaquitas, el chucum. Manejamos el tono rosado, también por el elemento de como el jardín mexicano, como la hacienda, ese estilo. Que se ve muy bien el chucum. ¿Es un producto ya artesanal? ¿Ustedes lo hicieron o ya lo compraron de alguna marca? No, ya lo compramos. Sí, nuestro proveedor, la verdad no sé qué marca maneje, pero ya nuestro proveedor directamente, él fue el que hizo la aplicación y nos dio a elegir tonos y este fue el que más nos agradó para que hiciera como ese juego de contrastes y darle ese toque mexicano. Qué bien se ve con la piedra. Esta piedra es San San Andrés. Andrés, Ujú. sí, corte guillotina y nada más el acomodo es encanto. Se ve increíble. Y luego las ventanas son de PVC, ¿verdad? Sí, ese todo es PVC, tipo encino, más o menos. PVC madera es una buena alternativa también para estas casas Sí, y que luego se sobre todo por sientan las más, humedades. ajá, más tradicionales y por las humedades, Sí, claro. exactamente. Y acá también hicimos unas intervenciones en la parte interior. Fíjate qué interesante cómo cuelgas con estas vigas también, ¿no? Sí, 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 Cómo se manejando hacen ese las estilo losas. también así como a 2 aguas, la losita a 2 aguas. Y aquí nos pusimos plaquitas para colgar la viguita de 4 y ya, pues, por encima se puso la madera para impermeabilizar y por abajo la duela de parota. Buenísimo. Aquí sí quedó la parota. Sí, 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 de hecho, en toda la casa, nada más que te digo, allá por temas de humedades se tuvo que cambiar. Y aquí tenemos ¿qué materiales en el piso? Este también es PVC, PVC y concreto estampado con el sello de oreja de elefante. Ah, Sí, aquí en el piso sí optamos más por el PVC, porque también fuera más resistente y no darle tanto mantenimiento. claro. Sí, pásale. Entonces, aquí en esta área, se demolió toda esta parte, era un muro. Entonces, pues, para que aprovecháramos las vistas, como está el campo de golf, entonces aprovechamos las vistas y en donde está esta travesita se reforzó la estructura, se pusieron unos ángulos de un cuarto y también se reforzaron los castillos y, pues, ya se generaron unas vistas mucho más interesantes y le dio más ingreso de luz también. O sea, ¿ahí qué había? Era un muro y era como una terracita, pero exterior. Okey, entonces la terraza exterior ustedes la hicieron interior. Exactamente, así es. Y aquí Entiendo. había una chimenea y también se demolió para hacer una sola planta.
que quede la planta como libre. Qué interesante cómo las terrazas se vuelven ya parte interior de la casa, pero además tienes una terraza exterior. Exactamente, Ajá. que a la vez tú abres el espacio y se amplía lo que es el área del comedor, y es también como una transición entre el interior y el exterior, porque también está techado y manejamos el mismo elemento de la cochera, que es un pergolado con también duala de parota. Ah, mucha luz. Sí, bastante. Qué Y agradables estas casas, ¿verdad? Pues, casas jardín. sí, prácticamente, sí, pues ve el espacio que tienes, tus remates visuales, tus barreras naturales, la vegetación. Y la combinación entre el blanco y la parota es muy bonita. Sí, 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 porque en otras ocasiones habíamos optado por el color negro y aquí optamos por el blanco, entonces nos gustó mucho cómo combinó el blanco con la parota. Sí. Y algunos contrastes sí los hicimos en negro, pero la mayoría quedaron en blanco. Acá también hicimos un jardincito, pero este ya no tan mexicano, este sí ya como pegándose más aquí al entorno del del campo de golf. También manejamos su plaquita, manejamos muchas banquitas que fueron hechas en Duroc y con un elemento de pulido, como de pulido. Y ya, pues, todo el contexto, todo el perímetro lo hicimos con, concreto estampado. Metimos unos spots para iluminar toda la casa. Entonces, de noche también se ve súper interesante porque pareciera como una haciendita, se ilumina todo y, pues, genera unos entornos muy acogedores, muy rústicos. Excelente. Ay, qué buen jardín, jóvenes. Como decías, esta barrera de árboles, tenemos el campo de golf atrás, entonces nos ayudan a bloquear el impacto, ¿no? Quedó muy bien, muy bien. Esta terraza está espectacular. Sí, la verdad que sí. Y aquí le rematamos con un toquecito de ladrillo aparente. Bueno, en realidad es como una fachaletita. Muy bien, y las casas quedan separadas entre ellas Sí, todas tienen una separación. y de un nivel, ¿verdad? Qué Sí, increíble. es en un solo nivel. Ya he visto casas de 2 niveles, pero como con tapancos, pero en realidad, es un nivel, todas son de un nivel. A veces tienen también como sus desniveles, pero siguen manejando hacia la vista es uno solo. Okey. Y aquí en esta parte, pues, ya tenemos lo que es la cocina. Te decía, manejando esos toques blancos como para que le den el contraste a la madera y, pues, para que armonice y se vea demasiada luz. Es que el blanco le da mucha, mucha luz. De repente en la sala se siente más baja la luz, ¿verdad? Sí, Porque como los tonos ahorita vamos otra vez a analizarlos, pero creo que son tonos más oscuros, ¿no? sí, son más cálidos, exactamente. Sí, de hecho, toda la casa tiene esa iluminación como cálida. Y aquí los gabinetes, fíjense qué importante es cuando utilizan las cocinas y los muebles de melaminas o de MDFs, en Sí, color blanco, es que el ultramate, que sea la es textura ultramate. mate, ¿verdad? Sí, Vean bien, si se fijan, no tiene textura, no tiene esos puntitos que, por ejemplo, aquí sí se ven. Entonces, es importante pedir que las hojas de melamina sean mate. sí, sí, es MDP, es un tablero de melamina, pero MDP, este es más resistente a la humedad. Y luego fíjense el cuarzo también, ¿no? Cómo levanta muchísimo todo esos tonos blancos, y luego el tono blanco del de este azulejo, ¿verdad? Sí, Tipo ladrillo neoyorquino. ándale, exactamente. Y, pues, acá arriba manejamos un lambrín, porque no quisimos subir los gabinetes hasta la parte del techo, porque ya estaban demasiado altos, pero también para generar ese contraste y que no se viera así como muy muy solo, le metimos ese tablero y nos gustó bastante también cómo hizo el contraste. Es un buen detalle, ¿eh? Sí, Complementa, ¿verdad? Como tú dices, esa exactamente. parte de arriba, porque aquí les dejaste gabinetes hasta arriba de las puertas, estos no estaban, Sí. ¿verdad? No, no, no. De hecho, la cocina se remodeló también totalmente. Hicimos toda esta alacena para que no tuviéramos problema con el almacenamiento, pero lo que quisimos es de que no se viera como aislada, entonces por eso la unimos con los gabinetes de la parte de arriba. Quedó muy bien. Y les queda buen espacio de desayunador. Sí, exactamente. Fíjense, y todo lo forraste del azulejo, Así y es. todo trae brillo, entonces aumenta la luminosidad. Sí. ¿Y el piso de qué material es? Este es de cerámico, es un piso cerámico, y también manejando ese mismo toque como rústico.
para que armonice con el entorno. Entonces, quisimos manejar elementos de madera, en algunos naturales y en otros, pues, que es como de mayor tráfico, pues sí, ya lo metimos sintéticos, como en el caso de las duelas de PVC y aquí, pues, el cerámico. ¿Cómo combinas? ¿Y la carpintería de la casa, de qué madera es? Es encino. Encino, con un toque de tinta, ¿verdad? Sí, manejando ese toque ya un poquito más oscuro. Ujú. Más hacia el nogal. Ándale, exactamente. ¿Y esta ventana ya existía? Esa sí. Y aquí también hicimos unas demoliciones, también demolimos algunos muros, ya no recuerdo bien cuáles, pero sí demolimos, me parece que este muro salía mucho más hasta aquí, entonces se demolió el muro, demolimos algunos cerramientos también, y pues para hacer el área más amplia. Más amplia. Y además Sí, tiene buena altura, ¿verdad? sí, bastante ¿Qué altura. será? ¿Como 3.50? 3.5, así es, 3.5. Claro. Remata como a los 2.5, más o menos, 1 metro de pendiente. Excelente. ¿Y qué tenemos de este lado? De acá tenemos las habitaciones, si gustas pasar por acá. Ajá. Además que estos son como ya más, cuartitos que ahorita están ocupados de estudio, es el área de lavado, y acá tenemos las recámaras. Este escalón ya existía, me imagino. Sí, sí, sí. Pues aquí ya nos adaptamos al espacio. Aquí básicamente, pues ya nada más se remodeló lo que es la carpintería, los pisos. Sí, aquí en las recámaras en realidad no se intervino mucho, más que te digo, carpintería y pisos, Esta es la baños. principal. Así es, sí, con su vestidor. Qué curioso, fíjense, jóvenes, analicen esto. En lugar de que hayan puesto las ventanas hacia el jardín, las dejaron laterales, Sí. hacia los pasillos laterales. Sí, es que aquí así estaban ya, Sí, 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 y yo y sé. ya no optamos como por intervenir tantas estas áreas, sí. Sí, claro. Pero sí me llama la atención. Sí, desaprovechando la vista, ¿no? Desaprovechan la Sí, vista. y acá tenemos el baño, el vestidor, y manejando la misma madera, unos tonos blancos, cuarzo blanco. Todo este se modificó. Sí, 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 totalmente, también se cambiaron Ah, los 2 muebles. sí. ¿Así era originalmente? No. No, sí se modificó, nada más estaba el mueble de aquí, este es el que tenían los 2, sí tenía 2 ovalillas, pero era este, pero se agregó este, se modificó, se modificaron los azulejos, toda la carpintería es nueva. Ese ya era original, ¿verdad? Sí, Ese tragaluz. sí, ya está. Ajá, ajá. Nuevos baños. Qué agradable. Siempre que hay una banquita en la regadera y si le ponen una maceta, pues todavía mejor, ¿va? Sí, y bien iluminado, ¿no? Sí, súper iluminado. De este lado el sanitario. Fíjense, rara vez se ve esto, que le pongan azulejo al techo, al Sí, clóset. por el tema de las humedades, de los vapores, de repente generan mucho salitre. Ujú. Pues está bien, ¿verdad? Se protege todavía más. Sí, exactamente, Nomás que no se sí. vaya a despegar, ¿verdad? No, Le sí, cae tiene un guamazo en tiene, la cabeza. imagínate, no, tiene del pegapiso de No se te olvida eh, ese día nunca. sí. Nunca. Y del otro lado es el vestidor. No, acá es otra sí, sí, esta parte es el vestidor. Y este también lo intervinieron. Sí, también la carpintería. Excelente. Ah, pues le dieron otros 50 años de vida a la casa. Sí, fácil. Sí, porque, te digo, también se renovaron algunos elementos estructurales. Excelente. Los enjarres, pues, eran rústicos y se hizo pasta, se cambió a lo que es el estuco. Todo este. Sí, Y arreglaron las humedades. Me imagino que tendrá alguna sí, humedad sí la había casa. humedades, exactamente. Se arreglaron con el Vaportime y ya, pues, encima se le puso el estuco del Multiplast. Sí, del Ah, por Multiplast. ahí te pusieron a los Sí, muros. así es, sí, para evitar las salidas de humedades. Excelente. Este es un closet de blancos, me imagino. Sí. Claro, buenísimo. Ahí se guarda todo. Estos escaloncitos les encantaban. Y ahorita se Sí, en las volvieron de casas de moda. antes, exactamente. Salas, el desnivel, ya ves. Ujú. No, le quedan muy bien. ¿Cuántas recámaras tiene la casa? Tiene 3, Tiene 3. sí. Más que la otra ahorita, pues, está ocupada, pero sí tiene Bueno, 3. ¿aires acondicionados ya tenía? No creo. No, se hicieron, nuevas instalaciones para todos los aires. Sí, de hecho, no tenía aire. Interesante. Todo tiene este toque rústico de mucha madera, ¿verdad? Muy cálido. Exactamente, sí.
Sí, tonos así como los azulejos de tipo piedra Es digo, para estar como a la vez moderno, pero a la vez mantener ese toque rústico, esa esencia del entorno, sobre todo, ujú, que, pues, las calles son empedradas, mucha vegetación. pero las cubiertas, tonos claros, importante. Sí, generar ese contraste. Fíjense cómo se distribuye la casa. Entras casi por el centro, más cargado a un costado, te recibe este mueble. Este mueble ustedes lo hicieron Sí, también, también. ¿verdad? Una banquita para quitarse los zapatos Sí, como un perchero. y te articula hacia la derecha, área de habitaciones, a la izquierda, área, El área social. área social. Excelente. ¿Podemos pasar por acá? Sí, también pasa. Esta es la tercera habitación. Así es. Ah, Y ya a un lado tenemos lo que es el área de lavado. fíjense, esta es la que está dando al patiecito de Así acceso. es. Sí, esa entrada de luz se ve coqueta, se ve interesante. En los closets. Sí, porque es orientación este, ¿verdad? Yo creo. Tiene toda la luz de la mañana. Así es, exactamente. Sí, toda la mañana te baña de luz aquí. Ese patio está trabajando y tiene su baño completo. Así es. Distribuciones muy eficientes, ¿verdad? Sí, sí, No sí. se complicaban la vida Sí, mucho. exactamente, sencillas, pero eficaces. Y En algunos le también diste justo al tono del PVC, ¿verdad? La sí, carpintería. sí, sí. Parece que Aquí esa ventana se abrió, la porque estabas esa no estaba, igualando. esa ventana también se abrió. Ah, no Sí, tenía para poder iluminar, ventilación. sí, no. A veces no les importaba nada. Sí, no, no, casas obscuras, muy obscuras. Así les gustaban antes las casas muy obscuras. Está raro eso, ¿verdad? ¿Sí crees que Sí, les gustaba o no tenían de otra? pues también a lo mejor por los elementos estructurales. Ya ves que últimamente ya se hace más la planta libre por ya la renovación de los materiales, los aceros, los claros ya los podemos hacer más largos. Y antes era más complicado y también yo creo que optaban por encerrarse. Ya ves muchos muros y ahorita ya lo que se busca es más espacio libre. Claro, probablemente si esta casa fuera de este año, este muro no existiría, Exactamente. ¿verdad? De hecho, en el proyecto inicial, yo opté por demoler ese muro para integrar la cocina, pero el cliente optó sí separar cocina Tenerla de ajá, independiente. sí, porque sí se había hecho todo libre, porque tenías unas vistas más interesantes. Claro. Sí, Y más luz. exactamente. Pero, o se optó por sí mantener este muro y, pues, ya nos adaptamos al espacio para diseñar la cocina. Excelente. Jóvenes, levanten la mano. ¿Quién prefiere cocina cerrada y quién prefiere cocina abierta? Creo que hay 2 mundos ahí muy definidos que hay que conocer. ¿Tú qué Sí, exacto. prefieres? Y este comedorcito, pues aquí quedó muy bien. Al final, estos se volvieron 2 salas. Sí, sí, sí. Sí, es todo un espacio súper amplio y tenemos el comedor, el desayunador y la terraza, que también funge como comedor, área de asado. O sea, tú abres el espacio del comedor y ya tienes un comedor súper amplio. Y estas vigas me comentabas que no son estructurales, ¿verdad? No, sí se hizo un refuerzo estructural, pero este también ya es de PVC. Sí, todo esto son enchapados de PVC, pero sí se hizo un detalle estructural. Y acá también estas ya existían, también nada más se forraron. Sí, estas son ornamentales meramente, ya existían, se forraron con el mismo tono y para darle esa modernidad. Excelente. ¿Y esa puerta es del medio baño? Es exactamente un baño para todo el área social. Interesante que quedó aquí. Sí, de hecho, este se hizo, este no estaba. Ah, no No estaba. tenían baño aquí, Ah, ¿y sí, cuál era el baño de visitas de la casa? no tenían, fíjate que no tenían. ¿En serio? Así es. ¿Y luego las visitas qué hacían? Pues yo creo que entraron a Al una jardín. recámara o al campo de golf, ¿no? Tienen mucho espacio. Sí, Hágalo como lo hacían antes, sin reservas, jóvenes. Excelente, pues muy bien la casa, ¿eh? Muy cómoda. ¿Cuántos metros cuadrados de sí. construcción tiene, sabes? Son como 250 más o menos. Sí, En es una una sola casa planta, grande, sí, ¿verdad? son terrenos supergrandes, sí. Sí, Excelente. son ¿No supergrandes. podríamos pasar a conocer el área de lavado? Sí, claro. Estaría increíble. Somos fans. Ya vimos un perrito. Que dice 2 aires acondicionados. ¿Estos los pusieron ustedes? Sí, todo el aire. Acá en la cocina también le metimos aire acondicionado. Y 2 equipos para toda esta Sí, zona. ¿De qué tonelaje son? no, la verdad ese sí no lo recuerdo, ¿eh? Okey. No tengo el dato.
pero ya todo este es el área de lavado. Y sin ventanas. No, S tienes escape sí, del aire caliente. acá tenemos lo que es una bueno, anteriormente se había hecho como para una recámara para la servidumbre, pero aquí no la necesitaron, Ya entonces es bodega. Es exacto, que ese es el sí. tema con las recámaras de servicio, cada vez se usan menos, Sí, ¿verdad? creo yo. Antes sí era muy común, ahorita ya no. No, creo que ya es raro que se queden a dormir Sí, las personas que ayudan, exactamente. ya van un rato. A veces esas recámaras jóvenes solamente es para que descansen, ¿verdad? Unos momentos, no es como que se van a quedar a dormir, Sí. sino que solamente es descansar, ¿verdad? Irte a reposar en Sí, lo que ahorita ya comes. cambió mucho. Antes sí era porque en realidad vivían aquí, o sea, básicamente vivían toda la semana y se iban los fines de semana. Y Exacto. ahorita no, ya es exacto como un área de descanso, que se usan ya menos, la verdad se usan menos, pero aquí como ya existía, pues se mantuvo, se Y mantuvo. espérate, porque va a seguir evolucionando. Yo creo que se van a ir para siempre cuando lleguen los robots. Ya ves Ándale, que sí, pues ya ahorita los que limpian el piso, sí, pero ya exactamente. están a punto de salir los robots humanoides que: "Oye, por favor, límpiale ahí mejor porque dejaste una mancha". Ándale. Entonces, ya esos no tienen que Sí, descansar. no, ya en la bodega, ahí los avientan a la bodega. Sí. Esta también se hizo, esta no estaba. Ah, Anteriormente era una como bodega, pero bueno, cochera, aunque ya tenemos la cochera afuera, era otra cochera. Entonces se tapó, se hizo un muro que delimitó la cochera con esta parte y se generó otra recámara, que es como de visitas, y ahorita aquí es donde está la mascota. está Sí, excelente, pues lo sí, aprovecharon bien. así es, Cosa que también ha cambiado, ya no hay tanto carro, ¿verdad? así Siento que es. antes había 5 o 6 carros en Sí, esta no, y plaza. además el espacio de la cochera es supergeneroso, te caben 3 sin problema, y afuera de la calle te caben otros 2, o sea, te pueden caber 5 carros sin problema. Oh, bueno, Sí, entonces este espacio se hizo para una recámara de visita, ya teniendo 4 en total. 4 y excelente. la de servicio, pero, pues, que en realidad no se usa. Bodega. Quedó de bodega, exactamente. No, pues entonces le sacaron Sí, mucho provecho, sí, provecho al demasiado. proyecto. Sí, Eso es lo que tenemos que hacer, jóvenes, remodelar. A veces nos llegan clientes al despacho, para asesorías que todavía no han comprado terreno. sí, Y últimamente les hemos dicho: "¿Sabes qué? Si no has comprado el terreno", porque son terrenos, ya sabes, ¿no? A las afueras. Busca casas dentro, dentro de se la remodelan, mancha, se sí, remodelan sí, y claro, te quedan sí. increíbles. Sí, sí, Y sí, a veces hasta les puedes hacer departamentos. sí, les haces Vives en otro planta nivel. baja y les haces otro, y rentas, Sin entonces problema. vives y ganas Sí, y dinero. ahorita ya también puedes generar en espacios pequeños cosas increíbles. Sí. Ujú. Digo, aquí tenemos los espacios superamplios, pero en espacios pequeños también se generan interesantes. Pues esa es nuestra labor, ¿no? Generar en espacios pequeños, grandes, que sea acogedor, que sea funcional. Exactamente. ¿Y cuál fue aproximadamente el costo de remodelación por metro cuadrado? Fíjate que sí estuvo algo elevado, sí estuvo algo elevado. Yo creo Por que la sí madera, fue el a los PVC, las ventanas de PVC, Yo creo ¿verdad? que entre 20 y 25, fácil, el metro cuadrado. Sí, Claro, por todos los elementos que trae. Las vigas son todas de 10 pulgadas, son estructurales, el concreto estampado, la piedrita, pues, el metro está carito. El metro de este no es lo mismo ponerlo, claro. así con la cara que así de canto. Entonces, te llevas el triple de material. De por sí ya es cara la piedra San Andrés. Hay mucho detalle, hay mucho Sí, sí, detalle. exactamente. El jardincito también son, piedras algo plantas algo exóticas. Fuimos hasta Jijic por ellas para Ah, en Ajijic están los viveros de los cactus, jóvenes. exacto, ahí. Saludos a los viveros de los cactus de Ajijic. Hay muchísimos cactus gigantes, Sí, órganos, ¿va? sí, sí. Y allá hay uno muy bueno, luego les paso el dato, no tengo el nombre en la mano, pero ahí compramos todo, toda la vegetación se trajo de allá. Excelente, ¿no? Y luego el chucum, ¿verdad? El chucum Sí, el la chucum es verdad caro, jóvenes. sí, también, pero es un elemento que también no requiere Bueno, no mucho sé si es caro, mantenimiento. pero tiene un valor. Sí, no tiene, ya no le das el mantenimiento de estar pintando y así. Digo, si acaso ya nada más por acá nos salieron un par de humedades, pero pues le das una lijadita y con eso. Excelente. ¿Y en cuánto tiempo se hizo? Se hizo como yo creo que en un medio año, un poquito menos de medio año, sí. Ah, estuvo Sí, rápido. porque fue demoler un montón de cosas, se demolieron también concreto que ya había, pero se cambió por el concreto estampado, todo se hizo concreto estampado, todas estas partes, las demoliciones, sí, salió un montón de escombro, se puso una cisterna porque tampoco tenía cisterna, ¿En sí, serio? ¿De qué capacidad la cisterna? es de 5,000 litros, sí, es de 5,000 litros. Está bien. ¿Y todo hidroneumático? ¿De qué?
¿De qué marca colocaron? Ese sí no me acuerdo, la verdad, ese sí Pero no sí me acuerdo. colocaron Sí, claro, hidroneumático. sí. Antes no había, yo Sí, creo, no, ¿verdad? no, tampoco. De hecho, se cambió la instalación por lo mismo, para que pudiera soportar el hidro. Toda Sí, la línea se así cambió. exactamente, toda la Ese es línea. importante, ¿verdad? Cambiar la línea Sí, hidráulica, si se sí, puede la eléctrica. ya eran fincas de hecho, también todo lo eléctrico se renovó. Sí, pues, como decías, bien lo dijiste, que para otros 50 años Para sin otros problema. 50 años, Sí, o sea, denle vida al cuerpo, ¿verdad? sí, Es como si te cambiaran todo el sistema digestivo, ándale. pues ya está, ya no vas a Sí, tener ya. O ahí el motor del carro, ¿no? Ya tienes es para un buen rato. Sí, exactamente. Acuérdense que la arquitectura está viva. sí, Pues, claro. maestro, pues nos despedimos. ¿Cuál es las redes del despacho para que los puedan contactar? Es estratega urbanistas. Es un despacho en el que somos socios, urbanistas y yo soy arquitecto urbanista. Entonces, hacemos ambos ramas trabajamos. Excelente, Por ahí estamos en Facebook, Instagram, para que nos busquen. Tenemos ex la página web, igual después te paso el enlace también. para colocarla. Sí, Y este es una lluvia de oro, ¿verdad? es como un tabachín, Sí, es como un tabachín, no recuerdo el nombre, pero sí, no es lluvia de oro. Es como los tabachines enanos, pero este es en color amarillo y tenemos en color también naranja. Pero sí, creo que son tabachines enanos. se va a ver muy bien ya que crezcan. Sí, 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 Pues, ya que florecen. arquitecto, muchísimas gracias por compartir. Ha sido un A ti, gusto Abraham. conocer estas casas. A mí de un nivel me Sí, encantan, canijo. sí, y más en el entorno en el que está, ¿no? Sí, hombre, Rancho Contento es uno de los mejores lugares para vivir, yo creo que de la zona metropolitana de Guadalajara. Está increíble. Desde el adoquín, ¿no? Aquí sientes que vives en el campo, Sí, exactamente. pero estás a nada de los centros urbanos, que eso también Sí, me y a gusta. la salida, pues, a Puerto Vallarta, digo, te queda el otro extremo de la ciudad, pero si bien lo dices, es un buen lugar para vivir, te quedas, pues, cerca al periférico, sí tienes muchas vías de acceso. Increíble. Pues muchísimas gracias a todos, jóvenes. Cota Paredes, adelante.